Hay personas que no entran a una habitación. La escanean, no por curiosidad, por necesidad. Antes de decir una palabra, ya saben qué versión de sí mismas encaja mejor. La versión suave, la versión útil, la versión que no crea problemas. Desde fuera, eso parece educación. Incluso parece carisma. Desde dentro, se siente como un contrato que nadie firmó, pero que igual hay que cumplir. Porque agradar no empieza como obsesión. Empieza como cálculo, una aritmética silenciosa. Si todos están bien, entonces todo está seguro. En una conversación normal, el cuerpo ya está respondiendo antes que la mente. Una sonrisa automática, claro, demasiado rápido. Una risa que llega a tiempo, aunque no llegue de verdad. Y hay un detalle que casi nadie nota. La persona que vive para agradar no se pregunta, ¿qué quiero? Se pregunta, ¿qué esperan? En los mensajes, esto se ve perfecto. Respuestas rápidas, disponibilidad constante, cero fricción. En la vida real, se ve aún mejor. Siempre la primera en ofrecer ayuda. Siempre la última en incomodar. Pero esa belleza tiene un mecanismo oculto. No es bondad pura, es estrategia de pertenencia. A veces el miedo no se nota porque va vestido de amabilidad. Y el mundo lo aplaude. Porque el mundo ama a quien se adapta sin reclamar espacio. Lo inquietante no es que esa persona diga, sí. Lo inquietante es la sensación de que el sí salió solo, como si alguien más estuviera manejando el volante. Y cuando el sí se vuelve reflejo, la identidad empieza a comportarse como un traje. Se usa, se ajusta, se cambia, según quien esté mirando. En la mente que vive para agradar, la paz no es un clima. Es una vigilancia. La conversación puede ser simple, incluso cariñosa. Pero por debajo ocurre otra cosa. Una búsqueda constante de señales. Un cambio de tono. Ok, más corto. Una pausa que dura medio segundo más de lo normal. La mayoría de la gente escucha palabras. Aquí se escuchan microreacciones. Y se traducen como amenaza o permiso. Por eso la adaptación llega tan rápido. Antes de que alguien pida algo, ya se ofreció. Antes de que alguien se moleste, ya se pidió perdón. En el día a día, esto se confunde con ser fácil de tratar. Con ser maduro. Con ser buena persona. Pero el motor no siempre es la bondad. Muchas veces es el miedo a la desaprobación. No un miedo dramático. Uno cotidiano, silencioso, persistente. Se ve en detalles pequeños. Elegir el restaurante que el grupo prefiere, aunque dé igual. Decir, da lo mismo, con una sonrisa demasiado ensayada. Y cuando alguien insiste, no, en serio, ¿qué quieres tú? Aparece esa pausa rara, no por humildad, por falta de acceso, como si la pregunta estuviera en un idioma olvidado. En el trabajo pasa igual. La petición llega envuelta en amabilidad. Si puedes. Y el cuerpo responde como si fuera una orden. Lo más extraño es el orgullo secreto que se mezcla con el cansancio. La sensación de ser imprescindible. De ser el que sostiene el clima emocional. Pero esa función tiene un precio. Porque si el valor propio depende de caer bien, cada interacción se vuelve un examen. Y en un examen, la espontaneidad no dura. Se aprende a actuar, correcto. Se aprende a ser aceptable. Y aún así, por dentro empieza a crecer una pregunta sin voz. Si todo el mundo recibe esta versión tan cuidada, ¿quién recibe la real? El costo aparece tarde, porque primero todo funciona. La gente agradece, la gente sonríe, la gente se acostumbra, y esa costumbre crea un tipo de reputación. La persona que siempre está, la que nunca complica, la que no necesita nada. Pero el cuerpo sí necesita, solo que no lo anuncia. Empieza con cansancio normal, luego con cansancio que no se va, luego con una irritación que no tiene permiso para salir. Porque cuando alguien vive para agradar, el enojo se vuelve clandestino. No se muestra, no se dice, se archiva, y lo archivado se transforma. Se convierte en resentimiento silencioso. No contra una persona en particular, sino contra el papel completo. En una cena, alguien cuenta un problema, y esa mente ya está haciendo inventario. Tiempo, energía, palabras correctas, gesto correcto, respuesta correcta. No por exageración, por reflejo. Al día siguiente, nadie recuerda el esfuerzo. Porque el esfuerzo no se vio. Solo se vio el resultado. Qué bien lo manejas, qué tranquila eres, contigo da gusto hablar. Ahí aparece el conflicto real. Se da demasiado, y luego duele que no lo noten. Se da demasiado, y luego da vergüenza admitir que dolió. Y desde fuera, la escena se interpreta mal. Si un día esa persona no puede,
la reacción no es preocupación, es sorpresa. Como si la disponibilidad fuera su naturaleza y no su esfuerzo. En el trabajo, esto se vuelve todavía más confuso. La sobrecarga parece productividad, la rapidez para aceptar parece compromiso. Mientras tanto, por dentro ocurre algo más fino y más cruel. Empieza a sentirse que el cariño depende del rendimiento. No se pierde solo el descanso. Se pierde el derecho a fallar sin culpa. Se pierde el derecho a ser normal sin ser útil. Y en ese punto, agradar ya no es una acción. Es una identidad prestada. El punto más incómodo no es el cansancio. Es la forma en que la relación con los demás empieza a construirse sobre una versión incompleta de la verdad. No una mentira grande, una omisión constante. El me da igual cuando no da igual. El no te preocupes cuando sí preocupa. A veces se llama educación. A veces se llama ser fácil. Pero por dentro se siente como borrar partes propias para que nadie tropis con ellas. Y lo más extraño es que, con el tiempo, eso deja de parecer una elección. Se vuelve un reflejo, un modo automático de sostener el vínculo sin arriesgar el rechazo. Ahí nace una paradoja silenciosa. Se busca conexión, pero se entrega adaptación. Se busca ser querido, pero se ofrece un personaje que nunca pide demasiado. Por fuera, todo fluye. Por dentro, se está negociando la existencia en cada gesto. En pareja, esto tiene una forma muy común. La otra persona decide el plan, porque a ti te da igual. Y en realidad no da igual. Solo que decirlo parece abrir una puerta peligrosa, la puerta del conflicto. Entonces se elige la paz rápida. Y la paz rápida es barata al principio. Pero acumula intereses. Esos intereses aparecen como resentimiento, como cansancio, como una sensación de injusticia difícil de explicar, porque nadie obligó a nada, y aún así algo se siente forzado. Y en ese momento ocurre la revelación. La persona que vive para agradar suele tener una habilidad brutal, percibir a los otros. Pero esa habilidad creció a costa de otra, percibirse a sí misma. La identidad se vuelve externa, sube y baja con la reacción ajena, como si el valor personal necesitara aprobación para mantenerse en pie. Y ahí está el clímax, el que casi nadie dice en voz alta. Agradar puede convertirse en una forma de desaparecer sin irse. Con el tiempo, la vida para agradar deja una sensación específica. No siempre es tristeza, es rareza, como vivir dentro de una casa impecable, en la que nunca se termina de habitar. La gente alrededor puede decir, ¡qué buena persona! Y esa frase, en lugar de calmar, a veces pesa. Porque suena a etiqueta, a función, a rol fijo, se vuelve evidente en momentos quietos, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay mensajes por contestar ni caras por leer. Ahí, lo que aparece no siempre es descanso. A veces aparece vacío, como si el cuerpo no supiera qué hacer sin instrucciones externas. Y también aparece una pregunta que no pide permiso. Si agradar fue el idioma principal durante años, ¿en qué idioma se piensa cuando se está a solas? La persona fácil empieza a notar algo tarde, que la cercanía construida solo con adaptación no es cercanía. Es estabilidad social, es ausencia de conflicto, pero no es ser visto, porque ser visto exige que exista algo visible. Y cuando se borran preferencias, límites y deseos para mantener armonía, queda una versión pulida, pero incompleta. Al final, la resolución no llega como una victoria, llega como un ajuste interno, casi frío. Una comprensión simple. Si la aprobación define el valor nunca está seguro. Entonces la vida se ordena de otra manera por dentro. No como un cambio ruidoso. Más bien como cuando una luz se enciende en una habitación conocida y revela lo que siempre estuvo ahí. Que agradar fue una forma de pertenecer, pagando con identidad. Y una vez que eso queda nombrado, la ilusión se rompe. Lo que antes parecía personalidad, se ve como estructura. Y sostener esa estructura, sin cuestionarla, mantiene vivo el ciclo.